Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, corazón. ¿Cómo crees que no te voy a entregar otra vez tu lectura bonus, cariño? Si estás siendo puntero, corazón, de verdad, habías bajado un poquito, solo un poquito, ¿vale? Pero aquí estamos otra vez, Virgo. Te mereces tu lectura bonus. Como digo, amor con amor se paga, Virgo. Y tú, pues estás tomando mucho interés lo que es a mis lecturas y a mi canal. Y por eso que te tengo que recompensar mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Virgo, corazón. Te extrañaba, cariño. Espero que tú también me extrañabas, ¿vale? Con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso, Virgo, porque en las 3 campanadas que he dado, no sé si te ha pasado a ti también, he tenido esa sensación de devolver, sinceramente. Deben ser las energías, cariño, tu energía, mi querido Virgo. Yo lo que siento, Virgo, y he visto muchos ojos y una cruz también. Siento, mi querido Virgo, que en estos momentos quizás hay muchas cosas que empiezan a salir lo que es a la luz, o de repente tú te vas a dar cuenta con qué tipo de persona has estado lidiando todo este tiempo, ¿vale? O simplemente muchas personas van a empezar a sacar lo que es su verdadera careta, mi querido Virgo. Pero sobre todo, Virgo, es como que tú te has llevado lo que es una decepción. Es esto. Es como que o estás decepcionado, decepcionada de una situación también. Por otra parte, también, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, te noto como que estás siendo incomprendido, incomprendida en estos momentos. Es lo que tiene ser Virgo, ¿no? Una persona perfeccionista, una persona muy inteligente, una persona que se da cuenta de las cosas. A lo mejor hay algo que tú has visto, a lo mejor hay algo que tú has aclarado, mi querido Virgo, y lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a lo que es escuchar, o no a todo el mundo le gusta, cariño, que le digan las cosas de frente. Es así, ¿vale? Las personas que decimos las cosas de frente, cariño, lamentablemente no encajamos en esta sociedad. Y siento que muchos de ustedes, quizás por esto, es que no encajas en esta sociedad. Porque eres una persona muy directa o una persona muy sincera también. Pero la sociedad no está todavía adaptado, acostumbrado a esto. No está, cariño. Yo lo que siento, Virgo, que a ti posiblemente te llama la atención mucho la reacción de una persona o de repente el comportamiento de una persona o cómo te ha tratado una persona, Virgo. Siento esto, ¿vale? Porque una de las imágenes es como si tú de repente estuvieras rezando, orando también, porque he visto lo que es una cruz, pero salían muchos ojos.
muchos ojos, Virgo. Es como que muchas personas están buscando prácticamente algún defecto tuyo para luego utilizarle lo que es en tu contra también. Es como que están pendientes de tus movimientos, de tus errores, Virgo. Pero no lo van a encontrar, cariño. No lo van a encontrar porque eres Virgo. Es esto. Pero, sin embargo, están buscando los 5 pies al gato o simplemente, cariño, pues, como no se puede tapar lo que es el sol con un dedo, tú simplemente has empezado a sacar a la luz muchas cosas, a desenmascarar a muchas personas. En estos momentos hay un grupo de ustedes que hay un conflicto, hay un enfrentamiento, o de repente me dice Richard, no puedo verles a la cara porque sinceramente no pensaba que ellos me iban a pagar de esta manera. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tranquilo, tranquila, que a veces es mejor, cariño, sacarse la careta o sacarse la venda de los ojos que estar rodeado de malas personas. Entonces, tranquilo, tranquila, mi querido Virgo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Vas a empezar a tomar, como se dice, el toro por los cuernos, o simplemente, cariño, todo empieza a ver claridad. Te vas a dar cuenta de las intenciones de ellos, de los sentimientos de ellos, o simplemente vas a obtener la respuesta que tú tanto estás buscando porque te sale lo que es la carta de la fuerza. Claridad en tu vida, mi querido Virgo. Y el otro mensaje también, Virgo, la carta de la fuerza representa tiempo. Tienes que tener paciencia ante una situación, porque representa tiempo y esto es lento, es la fuerza. Muchos de ustedes, Virgo, como vas a empezar a tomar lo que es el toro por los cuernos, hay un grupo de ustedes que tiene planeado o simplemente lo va a hacer un proyecto nuevo. Algo nuevo vas a hacer en tu vida, Virgo. Puede ser nueva comunicación, nueva relación, nuevo trabajo, un proyecto, un sueño que tú estás teniendo en estos momentos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Llevas a alguien en tu pensamiento, Virgo, también, porque tenemos la fuerza. Te voy a dar toda la información que yo pueda en una carta. Llevas a alguien en tu pensamiento, llevas a alguien en tu recuerdo. Pero esto es, o es más pasional, o es de amistad. No veo una relación aquí. A lo mejor te atrae esta persona de una manera física, puede ser pasional, puede ser amistad, etcétera, etcétera. Pero lo llevas en tu mente. En tu mente. Algo sale a la luz o ya salió lo que es a la luz. Te voy a sacar signos aparte de Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es Piscis. Me sale Aries. Cierras con un Libra, mi querido Virgo. Un mensaje de del Arcángel Gabriel, pero antes de eso te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Iniciales, cariño. La letra P, la letra Z, la letra A y la letra D. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A ver, mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, mensaje del Arcángel Gabriel. Me salieron 2, por algo será. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesitan que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándoles y ofreciéndoles su amor. Entonces, Virgo, ¿qué quiere decir? Que alguien en tu entorno posiblemente está pasando por un mal momento y aunque esta persona de repente no se haya portado bien contigo o simplemente la comunicación no sea tan fluida entre vosotros dos, esta persona necesita de ti. A lo mejor necesita de tu consejo, necesita que preguntes cómo está, necesita de ti, mi querido Virgo, ¿vale? Alguien. Pues te vuelvo a repetir, a lo mejor esta persona no se portó bien, pero sin embargo necesita tu ayuda. No es necesario que lo ayudes de una forma económica, necesita tu ayuda. Nueva energía, y esto concuerda con la carta de la fuerza. Dice, se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarle para que sea más receptivo
con las numerosas posibilidades que va a irrumpir lo que es en su vida. Entonces, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, como tú eres una persona muy inteligente, corazón, siento que vas a encaminar a un proyecto o un sueño, o te vas a estar preparando para hacer un proyecto o un sueño, cariño. Estás decidido, estás decidida, cariño. Aunque esto de repente implique mucho tiempo de tu vida, sacrificio, inclusive de repente tristeza, porque también representa, cariño, un viaje, un cambio. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Pero yo siento, Virgo, como tenemos carta guía, la carta de la fuerza, y tenemos la energía de los mensajes del arcángel Gabriel, yo siento, Virgo, que esta nueva experiencia, este nuevo proyecto, esta nueva energía, corazón, es algo positivo para ti. Entonces, aprovecha esa oportunidad. Vamos a ver qué me dice, cariño, el arcángel, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta y esta. A ver, Virgo. Dice, tenemos lo que es la carta del as de pentáculos y la carta también del 9 de copas. Cariño, vale. Yo lo que siento, Virgo, que tú vas a empezar como a desenmascarar. Inclusive, cariño, te vas a enterar de algo o simplemente tú vas a ser testigo, vas a descubrir que una persona, cariño, simplemente todo lo que te decía era falso, corazón. Hay alguien, Virgo, hay alguien que te muestra cariño, que te muestra de repente, oye, yo siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas, tú eres mi hermana, tú eres mi brother, mi choche, mi causa, somos uña y mugre, yo nunca te voy a traicionar. Esa persona, cariño, te va a traicionar. Es como el beso de Judas, cariño. Porque mira, fíjate muy bien. Tienes que ver bien las cartas, ¿vale? El as de pentáculos nos hablan del deseo y del interés. Aquí hay un interés. Pero ya esta mirada, cariño, es una mirada como que quiere tener control de la situación. Control. ¿Y por qué yo me inclino a algo negativo? Porque a lo mejor me dice Richard, es el as de pentáculos, puede ser fortuna para mí, puede ser dinero, sí, pero dependiendo de la carta que salga al costado también es el mensaje, Virgo. Porque si te das cuenta, los sentimientos, la carta del 9 de copas, los sentimientos de esta persona no es real. No es real. ¿Por qué, cariño? En primer lugar, todo es visual, fíjate bien. Este personaje es una mujer que aparentemente parece un ángel, cariño, pero está saliendo de la tierra, corazón. Al costado hay un sapo. Aquí al fondo hay una estantería con santos. Entonces, ¿qué me dice Virgo? Me está diciendo que es una persona que cree mucho lo que es en la magia, una santera, un santero, una persona que no es trigo limpio. No es trigo limpio, corazón. Entonces, ten mucho cuidado con ese grupo de personas que te dicen, yo siempre voy a estar a tu lado, yo jamás te traicionaría. Virgo, corazón. Yo me acuerdo, Virgo, cuando yo estaba lo que es en una relación hace mucho tiempo, cuando coincidía con ese grupo de amigos en la discoteca, en los bares, cariño, uy, tú eres mi hermano, mi brother, me abrazaban, etcétera, etcétera. Cuando yo terminé con esa persona X, cariño, como yo no tenía dinero en ese entonces, era el inmigrante, sinceramente, le digo así, simplemente yo me quedé solo, Virgo. Entonces, no todo lo que brilla es oro, mi querido Virgo. Tú tienes que saber diferenciar quién realmente va a estar contigo en las buenas y en las malas. Esas personas que hablan tanto, que ladran tanto, cariño, al final simplemente son unos fanfarrones. Esa es la verdad, unos fanfarrones, ¿vale? Entonces, yo siento, Virgo, que esto posiblemente a ti te va a decepcionar mucho, porque quizás tú esperabas mucho de esa persona, y no todo tiene que ser en la parte de los sentimientos. A lo mejor hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo confiaba mucho en un abogado, yo confiaba mucho en mi jefe, en mi compañero de trabajo, yo confiaba mucho en mi enamorado, en mi familia. Te vas a llevar una decepción, te vas a llevar, cariño. Y que no te extrañe, mi querido Virgo, que inclusive de repente tú, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo llevo sospechando esto hace mucho tiempo y como yo soy curioso, pues me he ido a echar las cartas. Me han confirmado que esta persona es
negativo. Que esta persona pues simplemente no está vibrando bien conmigo. No sé si creer. Aquí las cartas me dicen, cariño, una persona que estaba tan cerca en tu vida, que aparentemente te demostraba ser, yo qué sé, la perfección absoluta, esta persona, cariño, no es trigo limpio. Entonces tú te vas a decepcionar de alguien, o ya te has decepcionado de alguien, Virgo. Pero no todo está perdido, corazón. 1000 veces vale sacarse la máscara, la careta, a ver, la venda de los ojos. La carta del 10 de espadas y la carta del 9 de copas, del 6 de copas, perdón. Tú sientes que has tocado fondo, Virgo. Tú sientes prácticamente que todo el mundo no te entiende. Y muchas veces tienes de repente días de soledad, de tristeza, de angustia, porque te sientes incomprendido, incomprendida. Pero cariño, todo va a volver a resurgir otra vez. No todo está perdido. Después de una tormenta, después de un incendio, mi querido Virgo, las plantitas vuelven otra vez a retomar sus hojas. Salen los retoños, cariño, florece. Entonces, todo se va a arreglar. Lamentablemente has tenido que pasar o estás pasando por esto para sacarte la máscara. Pero es mejor. Sinceramente, Virgo, es mejor para que así te des cuenta quién realmente debería continuar en tu vida, mi querido Virgo. Entonces, no te sientas mal. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, ¿cómo es posible que me ha dado la espalda? ¿Cómo es posible que me he enterado de esto? ¿Cómo es posible que esta persona me haya tratado así? Etcétera, etcétera. Tranquilo, tranquila, porque todo se va a solucionar, mi querido Virgo. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, mensaje de los ángeles del amor. Dice, romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Esto es especialmente, Virgo, para aquellos que a lo mejor de repente están conociendo a una persona o estás tratando. Pero, escucha muy bien. Posiblemente tú tienes personas en tu entorno o hay una persona que te dice, Virgo, no estés con él, no estés con ella, es mala persona, no, que yo le he visto con Pepe Lucho, yo le he visto con la Lupe, te están metiendo como cizañas o te van a meter cizaña, Virgo, para que tú no concretes una relación con esta persona. Ten cuidado, Virgo, porque ya te he dicho al principio, no todo lo que brilla es oro, Virgo. No vaya a ser que esas personas que te están metiendo cizaña o no quieren que tú seas feliz o simplemente, cariño, tienen de repente algún tipo de intención con ellos o con ellas. Entonces, ojito, ojito, mi querido Virgo, ¿vale? Esta persona con la cual tú estás tratando y tú sientes que es especial, esta persona tiene un sentimiento por ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, haz caso también de tu intuición, ¿vale? No sé por qué siento, Virgo, que estás rodeado de serpientes, de hienas, cariño. Es como que estás rodeado de culebras, cariño. Es como si tuviera medusa aquí presente en tu vida. Pero poco a poco, Virgo, vas a estar abriendo los ojos. Poco a poco te vas a dar cuenta y vas a tomar decisiones y vas a hacer filtros en tu vida. Voy a tomar mi agüita. Que estoy haciendo lecturas muy intensas, no solamente contigo. Vamos a ver. A ver qué me quiere decir el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. ¿Ves, cariño? Mira. En estos momentos, mi querido Virgo, siento que estás llorando, Virgo. Mira, pero sin embargo, es algo que tenía que pasar. Es como que si hubiera un plan divino, porque aquí está el Espíritu Santo, Virgo. Aquí están. Van a rendirte cuenta, porque esto también representa, cariño, el karma. Mira, esta palomita blanca que representa el Espíritu Santo, y aquí están tus ojos que están llorando, cariño, tus lágrimas no van a ser en vano, te dice. Tus lágrimas no son en vano, Virgo. Y aquí va a haber justicia, porque aquí está la palomita y aquí está este documento que representa el karma. Entonces, Virgo, tus lágrimas no van a ser en vano. Va a haber justicia para ti. Va a haber justicia. Vamos a continuar. La carta también del diablo. Y tenemos lo que es la carta del 10 de oros con la carta del 10 de copas. En base a esto, cariño, tú vas a tener una conversación con esa persona que te está haciendo derramar lágrimas.
y tus lágrimas no son en vano, Virgo. Esta persona te va a hacer una propuesta, cariño, ya sea de repente porque su conciencia le remuerde o porque simplemente, cariño, sabe que contigo va a perder. Hay una persona que te va a hacer una propuesta. Luego de tener esa tensión, esa discusión, ese lío con esa persona, cariño, esta persona te va a buscar. Pero no es porque a lo mejor de repente sea una blanca paloma, es porque simplemente sabe que contigo va a perder. Va a perder mucho, cariño, porque al costado está la carta del diablo y tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Lo hace también por su conveniencia. Sabe que a lo mejor de repente si tú abres la boca, Virgo, esta persona se le desmorona su mundo. Algo tú sabes de él o de ella. O simplemente, cariño, saben que a ti te van a creer. La carta del 10 de copas me dice, poco a poco vas a ir reconstruyendo tu vida, tu mundo, mi querido Virgo. Poco a poco vas a ir reconstruyendo tu mundo, ¿vale? Entonces, corazón, llegado el momento, te recomiendo que hables con esa persona. Tienes que tener lo que es una conversación. Escúchalo, no te cierres. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, tengo tanto resentimiento, tengo tanto rencor que no lo quiero escuchar, Richard. Es importante que lo escuches, mi querido Virgo. Tienes que escucharlo, ¿vale? Pero vas a tener una conversación con esa persona que en estos momentos te ha hecho derramar lágrimas, cariño. Y tus lágrimas no van a ser en vano. No, no van a ser en vano, Virgo. Va a haber justicia divina, me dicen. Justicia divina. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. A ver. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente vas a estar lidiando con personas de elemento tierra. Puede ser Capricornio, Tauro y también otro Virgo. Estas personas son de piel morena, no son tan blancas ni tan blancos. Pero es cierto que a lo mejor tienen algún tipo de cargo o tienen economía más alta que tú. También puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver. La carta también de la Reina de Espadas. Hay una persona que está a la defensiva contigo, Virgo, o va a estar lo que es a la defensiva contigo. Esta persona puede ser de elemento aire, Géminis, Acuario y también puede ser lo que es un Libra. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que tenga un poco de canas también. Es una persona que tiene que estar viajando constantemente, ya sea de repente por trabajo o porque a lo mejor de repente vive en otro lugar, pero tiene que desplazarse constantemente. Está a la defensiva, tiempo al tiempo, ¿vale? Deja que las cosas se calmen. La carta del emperador. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también puede ser que estás lidiando con una persona dentro del trabajo, del proyecto también. O simplemente vosotros se desenvuelven en el mismo rubro, la misma rama. Esta persona es una persona que le gusta vestirse, cariño, con colores vivos. Puede ser mulato, mulata, cabello corto o también puede ser blanco, da igual. Tiene algún tipo de tatuaje. Es una persona, cariño, muy estratega, muy inteligente. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. El último, la carta del ermitaño. Hay una persona que está en la distancia, que puede ver lo que es una diferencia de hora. Una persona que puede ser un familiar también. Esta persona siempre te recuerda, siempre te piensa. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Esta persona siempre va a estar pendiente de ti. Posiblemente este personaje, mi querido Virgo, también, cuando tú necesites de ellos, y si está lo que es en sus manos, te van a apoyar, ¿vale? Bendiciones, mi querido Virgo, gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias, sacerdote, sacerdotisa. Todo se va a solucionar, ¿vale? Pero hay cosas que tienen que salir a la luz. Sé feliz, cariño.